Así que el tema de esta noche es una visión del supremo llamamiento. Como decía, ese supremo llamamiento comienza con la palabra iglesia, eclesía. Y el Señor fue muy directo con sus discípulos cuando les dijo, yo edificaré, y voy a decirlo como ellos lo escucharon, no como nosotros lo escuchamos, sino como ellos lo escucharon. Ellos lo que escucharon fue, yo edificaré a los que he llamado a salir fuera. Eso fue lo que ellos escucharon. Yo edificaré a los que he llamado a salir fuera. Porque la palabra eclesía, ellos no la entendían como nosotros la entendemos, o no, o mejor dicho, como nosotros la malentendemos. Así que ellos sencillamente escucharon que el Señor estaba hablando de unos que Él iba a llamar a salir fuera. Estoy bien seguro que ellos no estaban claros a qué se refería el Señor con eso. ¿De qué estaba hablando el Señor con eso? De salir fuera, de llamar a salir fuera. Estoy seguro que ellos no estaban muy claros. Pero esa palabra que el Señor inició ahí en Mateo 16, 18, es la clave para descifrar toda la Biblia. Así es la clave para descifrar toda la Biblia. Comenzamos con Noé. Quiero dejar a Adán para el final, pero quiero comenzar con Noé. Ya saben que, y de eso hemos hablado, ya saben que con la mezcla de los demonios y los hombres, las mujeres en la tierra, hubo una manifestación demoníaca que contaminó a los hombres, activó la carne de una manera destructiva y en contra de Dios. El primer pecado fue que Adán no ejercitó su espíritu. El segundo pecado es que Caín ejercitó su alma para crear una estructura y ser un instrumento de Satanás, para crear una estructura externa. Y esa estructura externa, dentro de muchas cosas, produjo la religión y produjo todo lo externo que sustituye a Dios. Y de eso estuvieron hablando ustedes hace poco, sobre el tema de la cultura. Y el tercer pecado es la mezcla de lo demoníaco con lo humano, la exacerbación de la carne en el hombre. Y entonces Dios dice, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, serán sus días pues 120 años. En otras palabras, el Señor dijo, ya se acabó. Ya con esta manifestación del pecado, ya no puedo lidiar. Así que ahí comenzó el proceso de Dios con Noé, y dijo luego Jehová a Noé, entra en el arca tú y toda tu casa, porque solo a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De hecho, ese no es el tema, pero les quiero decir que en el análisis que hicimos, que hablamos la semana pasada, descubrimos un punto muy interesante, y es que después del diluvio, Dios comienza a contar los días a partir de Noé en adelante. Noé tenía 600 años, y entonces comienza el diluvio, y el Señor dice, en el año 601. Es decir, desde Noé era el metro de existencia para Dios en la tierra. No había ningún otro ser creado que marcara el tiempo en la tierra que fuera Noé. Hoy en día el Señor está marcando el tiempo, no por Adán, no por Noé, está marcando el tiempo ahora por la iglesia. Nosotros estamos marcando el reloj de Dios, pero ese es otro tema. Así que vino el diluvio, se terminó todo eso, pero ese fue un llamado. Ese llamado
de Noé, de Dios a Noé, fue un llamado a salir fuera de toda contaminación, de toda corrupción. Dios llamó a Noé y a su casa. Entra en el arca tú y toda tu casa, porque solo a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Así que sal, un llamado. Entonces después tenemos en Génesis 12:1 Abraham, un descendiente de Noé, de un hijo de Noé, de Sem, y Sem tuvo Arfaxad, y de Arfaxad sale la línea de Abraham. Y Dios le dice a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. En Génesis 12:1, después que muere Taré, el papá de Abraham, Dios le ordena a Abraham: hora de salir. Otra vez, un llamado a salir. Y si ven, Dios sacó a Noé de toda su descendencia, solamente dejó sus hijos y las esposas de sus hijos y su esposa. Eso es todo. Todos sus antepasados, toda la esfera, toda la atmósfera que Noé vivía, desapareció. Ahora Dios le está diciendo a Abraham: sal de tu casa, de tu parentela, de tu padre, de la casa de tu padre que acababa de morir. Ya, sal. Y dice que Abraham agarró sus cosas y se fue. Y en Génesis 12:13, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. El llamado tiene un objetivo. Una vez que uno acepta el llamado, entonces está el objetivo. El objetivo es que las familias reciban la bendición de Dios. Y vamos a ver más adelante qué es la bendición de Dios. Otro llamado, Moisés, Éxodo 3:10, ya de los descendientes de Abraham se reproducen, ya sabemos toda la historia. Y ya después de 430 años quedaron allí presos. Después de José, los faraones que llegaron fueron faraones malvados que odiaron, detestaron el pueblo de Israel y lo esclavizaron, y Dios entonces envía a Moisés. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Otro llamado. Ven para sacar al pueblo. Tú sales y además que tú sales, vamos a sacar al pueblo. Otro llamado. Y vemos que el pueblo sale y entra entonces en el proceso del desierto. Otro llamado para el pueblo. Luego tenemos a Josué y Caleb. Y después que ellos vieron los gigantes, ellos no se asustaron, pero todo el pueblo sí se asustó, se puso negativo. Así que Dios entró al pueblo de Israel por 40 años, después que estaban ahí a una semana o 2 semanas de cruzar y llegar, Dios los perdió, hizo que se perdieran. Dice en Deuteronomio 8:2, en asociación a las palabras que Cristo le dijo a Satanás, que no solo de pan vivirá el hombre. En Deuteronomio 8:2 explica algo bien interesante. Y Dios dice que Él sacó el pueblo de Israel por 40 años y le dio de comer maná. Y lo tuvo en ese tiempo con un propósito, para que lo que había escondido en su corazón se manifestara. Eso dice ahí en Deuteronomio 8:2. Y le dio el maná con el fin de ver cómo reaccionaban ellos a esa comida divina. ¿Y qué pasó? Por su incredulidad, por su rebelión, por su rechazo a Dios como su suplir diario, ninguno de ellos entró a la tierra. Por eso en Números 14:30 dice: entrará en la tierra en la que juré estableceros. O sea, está hablando de los anteriores. Dice el verso anterior, lamento no haberlo traído, dice: ninguno de los
de los que salieron de Egipto entrará en la tierra. Ninguno entrará en la tierra. A excepción de Caleb, hijo de Jefone y de Josué, y en otro lugar dice, y los descendientes de aquellos. Pero los originales, ninguno entró. Es decir, Dios vuelve aquí a otro llamado. Pero en los llamados Dios tiene requerimientos. No porque te llamen, ya vas a entrar. Por eso hay un versículo que todo el mundo conoce y se interpreta de mil maneras, que dice que son muchos los llamados y pocos los escogidos. El llamado tiene un precio y el llamado reclama sacrificio y consagración. Así que hay muchos que son llamados, pero muy pocos realmente son escogidos. Claro, no se refiere a la perdición eterna, se refiere a entrar a las bodas del Cordero y venir a ser correyes y coadministradores de Dios. No son muchos los que entran de los llamados. Los llamados que no responden tendrán que ser perfeccionados y transformados durante el tiempo del milenio. Así que ahora vemos en el Nuevo Testamento cómo el apóstol Pablo llama y toma con cuidado este asunto del llamamiento. El llamamiento. Romanos 11:29, porque irrevocables son los dones de gracia y el llamamiento de Dios. Yo sé que hemos escuchado estos versículos, pero asócienlo con este llamado. Esto es un llamamiento, un llamado que Dios hace y ahora. Cuando Cristo lo menciona a sus discípulos en Mateo 16:18, está hablando de que ahora Él está llamando un grupo que necesita salir, tal y como salió Noé, tal y como salió Abraham. Ahora nos toca salir a nosotros, tal y como salió el pueblo de Israel, tal y como salió Josué y Caleb. Ahora nos toca salir a nosotros. Nos toca salir a nosotros. Y este llamamiento, dice Pablo, este es un llamamiento irrevocable. Este llamamiento, si uno es fiel y lo oye, el Señor lo honra. 1 Corintios 1:26, pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento. Vean qué insistente es Pablo con este asunto del llamamiento. Pero nosotros no hemos sido tan insistentes con este tema del llamamiento, a pesar de ser el contenido de la definición de lo que es la iglesia, los llamados a salir fuera. Tenemos un llamamiento, pero vean lo que dice aquí, pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento, que no hay muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. ¿Qué está diciendo Pablo? Si miramos los versículos anteriores y los posteriores, lo que Pablo está diciendo es, no menosprecien este llamamiento mirando otros títulos y otras posiciones y otras personas que tienen cierto prestigio. No. Ustedes tienen que considerar seriamente este llamamiento. Si hay alguien de prestigio aquí, son ustedes. Si hay alguien que tiene una posición elevada, son ustedes. Porque este llamamiento es un llamamiento especial. Es lo que Pablo le está tratando de traer a los corintios, porque ellos no tenían ninguna visión de este llamamiento. Pero Pablo sí lo tenía. Pablo en Filipenses 3:14 dice, prosigo a la meta para alcanzar el premio del llamamiento a lo alto que Dios hace en Cristo Jesús. Es decir, este llamamiento es progresivo y este llamamiento se culmina
con la venida de Cristo y nosotros ser levantados como vencedores y venir entonces a ser aquellos que somos uno con el propósito de Dios para que Dios expulse a su enemigo y el Señor venga a tomar finalmente el dominio sobre todo el universo. Para eso es que estamos siendo llamados. Y Pablo dice, prosigo a la meta para alcanzar el premio del llamamiento a lo alto. Este llamamiento no es algo terrenal. Este llamamiento es para entrar en una dimensión diferente y vivir en esa dimensión. El llamamiento a lo alto que Dios hace en Cristo Jesús. Segunda Tesalonicenses 1:11, por cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de vuestro llamamiento y que con poder cumpla toda buena obra, toda buena voluntad de hacer el bien y vuestra obra de fe. Dignos de vuestro llamamiento. Y que el vivir y el testimonio puedan tener un testimonio agradable para Dios de fe. En el 1:9 dice, quien nos salvó. Primero, número 1, nos salvó. Y luego que nos salva y llamó con llamamiento santo. Fíjense, hemos enfatizado mucho en la cruz el asunto del perdón de pecados. El asunto de la reconciliación, de la justificación, de la redención. Pero no sé cuando predicamos el Evangelio si le podemos decir al nuevo, el Señor te está llamando para un trabajo alto, especial y diferente a lo que tú estás haciendo. Ya sea al que recoge la basura o ya sea al presidente de España, ambos tienen el mismo llamamiento. Y responder a ese llamamiento es algo que el que llega a la iglesia necesita considerarlo. Porque una de nuestras mayores fallas es que hemos recibido al Señor, amamos al Señor, pero no sentimos que nosotros tenemos ningún llamamiento. Es más, este asunto del llamamiento se oye más que nada para, entre comillas, los ministros. Aquellos que tienen un don especial, que tienen un llamado. ¿Has escuchado esa expresión? En España de seguro la tienes, porque nosotros estamos, casi vivimos juntos en la manera que hablamos. Un llamado, fulano tiene un llamado. Él tiene un llamado y nadie más tiene un llamado. Todos tenemos un llamado. Un solo llamado. Hay un solo llamamiento. Por tanto, hermanos, vamos a uno nuevo otra vez. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Este llamamiento es serio. Yo edificaré a los que son llamados a salir fuera. Entre comillas, la iglesia. Pablo está definiendo. Cuando Pablo habla del llamamiento, no habla de otra cosa que es la iglesia, pero está hablando el propósito intrínseco de la iglesia, que es un llamamiento a salir de las tinieblas. Y en el Hebreos 3:1, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión, Jesús. Ustedes pertenecen a un llamamiento celestial, así que tienen que considerar como parte de ese llamamiento al apóstol y sumo sacerdote que está en el lugar santísimo ministrando por nosotros
y cuyo meta final y objetivo final de este llamamiento es precisamente ese, que entremos al lugar santísimo, fuera de toda atmósfera satánica. Así que cuando el Señor habla con Adán, le dice Génesis 1:28, los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Él estaba adentro. Así que Él le dio las instrucciones de lo que Él tiene que hacer dentro de su vivir diario. Pero dijo algo que aparentemente no tiene lógica. Cuando dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. No sé si ustedes sabían que ese versículo no sale de Efesios 5, sino que sale de Génesis 2:24. Así que cuando el Señor dice eso, obviamente no se lo está diciendo a Adán y a Eva porque ellos no tenían padre ni madre. Así que lo que el Señor estaba haciendo era definiendo el fluir natural y normal que iba a surgir de esta pareja. Ellos iban a estar en un tiempo de preparación en su casa con sus padres. Pero cuando ese tiempo de preparación finalice, ellos tienen la misión de salir de su casa, unirse y comenzar una reproducción. Y comenzar a imitar y a vivir de la manera que sus padres le enseñaron. Y la manera como comienza eso es siendo una sola entidad espiritual, porque esa entidad espiritual es tipo de Cristo y la iglesia. Y ahí es que cae todos estos versículos de Efesios 5. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida con ternura, como también Cristo a la iglesia. Se está refiriendo a los maridos. Y no hemos dejado de hablar del llamamiento, porque somos miembros de su cuerpo. Y vuelve otra vez Pablo y repite: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y Pablo dice: grande es este misterio. ¿Cuál misterio? Si no han tenido la oportunidad de escuchar los mensajes que hemos dado sobre el gran misterio, saquen un ratito. Cristóbal los tiene, él sabe. ¿Qué misterio? Siempre que le pregunto a alguien cuál es el gran misterio en Efesios 5:32, me dan una contestación: Cristo y la iglesia. No es que esté mal, pero lo que pasa es que Pablo dice: grande es este misterio. No se está refiriendo al misterio que va a decir. Él está refiriéndose al misterio que ya dijo. Y el misterio que ya dijo fue: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ese es el gran misterio. Ahora, ese gran misterio tiene una consumación y una expresión y una realidad en Cristo y la iglesia. Quiere decir que el matrimonio, cuando se une, tiene un objetivo, y es expresar Cristo y la iglesia. ¿Para qué? Para que pueda tener una descendencia y venga a hacer lo que Adán y Eva no pudieron hacer. Fructificarse, poblar la tierra. ¿Pero poblar la tierra de qué? De ahora, de muchos Dios hombres, de muchos que han sido redimidos, han sido regenerados y han entrado en este llamamiento. Cada familia necesita reflexionar sobre este asunto de este llamamiento. Y necesitamos hablarle a nuestros niños desde pequeños.
Lamentablemente nosotros pensamos que nuestros niños son muy pequeños para hablarles estas cosas. Y claro, le hacemos las historias de la creación y hacemos las historias de David y de Goliat y todo eso, se lo decimos. Pero necesitamos cambiar el contexto aún de esas narraciones infantiles y decirles, ustedes fueron escogidos para un propósito. Cuando tú crezcas, tú necesitas saber bien qué vas a estudiar, con quién te vas a casar. Y tú necesitas saber bien qué vida vas a vivir, porque tú no te gobiernas. Tú estás dentro de un llamamiento alto. Hay que decirle esas cosas a los jóvenes, a los niños, no a los jóvenes. Si usted espera decírselo a los jóvenes, ya es muy tarde. Ya es muy tarde. Hay que empezar con los niños. ¿Por qué? Porque este llamamiento alto que nos llega ahora servido a nosotros llegamos ya maduros y llegamos torcidos, pero aquellos que estamos ya en la vida de iglesia y aquellos que, especialmente los jóvenes que se casan, es responsabilidad de nosotros los que estamos elaborando, hablarle una y otra vez. ¿Para qué es tu matrimonio? ¿Para qué? ¿Para qué tienes una esposa? ¿Para qué vas a tener hijos? ¿Para qué ganas mucho dinero? ¿Para qué? Tú tienes un llamado. Tú tienes un llamado. Lo mismo que en ciertos grupos le enfatizan a alguien que tiene un don especial y digo, no, tú tienes un llamado. No, no, no. Eso mismo hay que decírselo a todos nuestros niños y a todas nuestras niñas. Tú tienes un llamado. Porque cuando tú crezcas, tú vas a entrar en el mismo llamado que me llamaron a mí. Y ahora es mi responsabilidad dirigirte hacia ese llamado para cuando tú crezcas puedas llevar tu vida conforme a ese llamado. Por eso Pablo aquí en Efesios 5:30, cuando le habla a los esposos de tratar a sus esposas con ternura. ¿Por qué? Porque el matrimonio tiene que darse en esa atmósfera. Y Pablo les recuerda, porque somos miembros de su cuerpo. Es decir, todo este asunto del matrimonio, de la pareja, comenzó con Adán y Eva. Y empezó con las instrucciones de Dios a Adán y Eva de qué era el propósito de su existencia. Pero todo eso se perdió. Pero en Mateo 16:18, el Señor volvió a traer el tema diciendo, tengo que sacarlos fuera y los voy a sacar fuera para comenzar otra vez lo que allí no se pudo. Por eso es que el Señor es ¿qué? El segundo Adán. Y Él, como el segundo Adán, hizo toda la estructura de llevar en su carne el hombre de pecado, ir a la cruz, pasar por la muerte, entrar en la resurrección. ¿Para qué? Para sacar aquellos que estaban en la montaña de escombros, llamarlos y entrarlos entonces en su dimensión, para que estos a su vez tengan un vivir elevado, un llamamiento alto. No, pero no como individuos. Necesitamos pensar que esto es una familia. La iglesia es una familia donde todos tenemos una responsabilidad de llevar adelante este llamamiento alto, el cual es que el Señor pueda tener su expresión y su cuerpo en cada familia, en cada uno de nuestros hijos. Y cuando predicamos el Evangelio en la calle, no es únicamente decirle a la gente, recibe al Señor para que sea salvo y si no, vas al infierno. Eso es lo menos. Necesitamos reclutar la gente con una claridad del llamado. Si usted tiene un negocio, creo que algunos de ustedes tienen un negocio. Tienen negocio, sí. Si usted va a reclutar a alguien para su trabajo, para su negocio, usted le va a decir,
vente a trabajar conmigo para que te vaya bien, ganes dinero y estés contento. Y el muchacho le dice, sí, perfecto, voy. Llegó a su oficina al día siguiente y usted no le dijo nada. Ah, qué bueno, ya entraste, sí. Ah, qué bien, qué bien. Pues nada, espera el cheque el viernes, que ya entraste, ya estás aquí. ¿Usted hace eso? No, no. Usted dice, ok, siéntate aquí. Mira, estas son las responsabilidades de este trabajo. Vas a llegar a esta hora, sales a esta hora. De acuerdo a tu profesión, te vamos a dar estas responsabilidades que tienes que hacerlas. Este va a ser tu supervisor. Cada cierto tiempo, ríndele un informe, te vamos a estar pendientes de tu labor. Eso es. Entonces, él es llamado a hacer esas funciones. Nosotros hemos sido llamados. Ya vieron todos los versículos. El apóstol Pablo está citando de nuestro llamado, nuestro llamamiento. Y es un llamamiento alto. Pablo está consciente de que no basta con ser llamado, hay que hacer las funciones hasta que Cristo llegue. Y moverse conforme a los parámetros que pide ese llamamiento. Y ese llamamiento comienza en la casa. Ese llamamiento comienza con nuestros hijos. Ese llamamiento comienza con nuestros jóvenes. ¿Por qué? Porque si ganamos el mundo entero y perdemos nuestra casa, pues entonces ¿de qué vale? Y lamentablemente, y aunque ese no es el tema principal, pero tengo que tocarlo, lamentablemente estamos perdiendo muchos jóvenes. Según el hermano Tom Getz, dice que estamos perdiendo un 50% de los jóvenes. ¿Por qué sucede eso? Sucede porque no hay una visión clara del llamamiento. No de parte de los jóvenes, de parte de los padres. Nos hemos convertido en asistentes a conferencias, asistentes a reuniones, cumplir ciertas tareas, pero ¿cuántos de nosotros sentimos que tenemos un llamamiento serio que cumplir, que satisfacer delante de Dios? Y que nuestra vida, nuestro testimonio, lo que somos, lo que creemos, nuestra claridad de la visión para transmitirla a nuestros hijos, para transmitirla a los nuevos. Si usted me dirá, es que yo no tengo hijos, no. Bueno, no tendrá hijos físicos, pero puede tener hijos espirituales. Pablo, ¿qué era Timoteo para Pablo? Era como un hijo. ¿Y qué hizo Pablo con Timoteo? Lo trabajó y lo trabajó para que Timoteo viera este llamamiento. Para que Timoteo viera este llamamiento. Fíjense cómo le dice a Timoteo, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. ¿Qué es eso? Eso es un padre diciéndole al hijo, nosotros tenemos un llamamiento santo. No es conforme a las obras, sino conforme al propósito suyo y a la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Y esto no fue mío, esto está desde antes de los tiempos de los siglos, este llamamiento. Y se lo está diciendo a Timoteo. Para que Timoteo haga ¿qué? Timoteo también reproduzca este llamado con otros. Por eso quería tomar este tiempo, hermanos, y marcarlos un poquito con la seriedad de esta palabra eclesia, los llamados a salir fuera, porque de eso depende que nosotros podamos llevar adelante el recobro del Señor, el propósito del Señor y una vida de iglesia abundante. Señor, te presentamos esta palabra, te presentamos este tiempo. Confiamos que tú abras nuestros ojos espirituales y nos lleves a este llamamiento santo. Nos entres en este llamamiento a lo alto. Señor, cuánto necesitamos de ti. Cuánto necesitamos que tú avances en nosotros. Nos saques de toda religión. Nos saques de toda acción nuestra.
y que comenzamos a funcionar no por nuestra obra, sino por este llamamiento, el cual nos corresponde cumplir hasta tu venida. Bendice los santos locales, Señor. Abre sus ojos, llévalos adelante. Gracias, Señor. Amén.